Entonces, pues básicamente compartirles un poquito los temas ahí que me hicieron el favor aquí nuestro compañero Tomás Rodríguez, presidente del Banco de Alimentos de aquí de Chihuahua, que me propuso para que les compartiera aquí la experiencia que hemos tenido y pues la FESHAC y el Centro de Fortalecimiento que le hicieron caso aquí a Tomás de que les podía yo compartir algo positivo, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y pues básicamente lo que les quería compartir es un poquito la experiencia, ¿no? Está comprobado por estudios que se han hecho a mucha profundidad y donde de alguna manera esa es la realidad de nuestro mundo, ¿no? O sea, hay un 40% de las personas que habitan el planeta que dicen que pues primero yo, después yo y después yo. Y yo no me importa nada de lo que pase a mi alrededor mientras yo esté satisfaciendo mis necesidades, mis gustos y lo demás pues que ruede el mundo, ¿no? El otro 40% pues es el indiferente, ¿no? El que pues sí ve las cosas, pero dice, pues el mundo ya no tiene remedio, así va a seguir y por más que se le haga, no va a cambiar, ¿no? Esto, quién sabe cómo, en qué vaya a parar, pero yo por lo pronto me hago un poquito pato, ¿no? Como ignorando lo que está pasando, ¿no? Y hay un 20% de personas que pensamos, que creo que somos todos los que estamos aquí, que sí podemos hacer algún cambio, ¿no? En la sociedad, en el medio en donde nos desenvolvemos, en el cuadrito que nos toca vivir, ¿no? de la vida, ¿no? Y bueno, no necesitamos muchos más, se los voy a decir, sí podemos el 20% hacer que el mundo cambie, ¿no? Y eso me ha tocado vivirlo en carne propia y sí creemos que podemos cambiar la vida de muchas personas si actuamos con responsabilidad, si actuamos con compromiso, que esa es la parte más importante, que como consejeros tenemos que abordar y contribuir en la organización en la que nos toca participar, ¿no? Pues, ¿cuál es la premisa? Pues la premisa es creer que podemos cambiarlo, ¿no? Si estamos convencidos de que se puede cambiar, pues realmente vamos a asumir el compromiso, ¿no? Y bueno, como muchas veces nos preguntamos, y sobre todo en la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos que nosotros hacernos cargo de darle comida a la gente? Hay muchos consejeros que de repente entran en un cuestionamiento personal, dice, pues eso es problema del gobierno, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué tenemos que estar aquí trabajando y poniendo dinero y tiempo y todo? Porque hay de todos los bancos de alimentos, desde bancos muy grandes que obviamente responden al tamaño de ciudad donde se origina, hasta bancos muy chiquitos que tienen muchas limitaciones con sociedades muy pequeñas y que pues no tienen muchos recursos y se las ven negras para su autosustentabilidad, ¿no? Entonces surgen muchos cuestionamientos personales y dices, ¿por qué me toca a mí, no? A ayudar aquí en estas cosas, ¿no? Entonces, las preguntas son, o sea, ¿vamos a seguir buscando culpables en el gobierno, en que las cosas no se resuelvan? ¿O vamos a asumir pues nuestra responsabilidad, nuestra propia responsabilidad, que esa responsabilidad nos da la conciencia de que existe un problema, ¿no? Y en la medida en que tengamos conciencia de que existe un problema, pues eso nos va a mover a que actuemos, ¿no? Entonces, ahorita en la experiencia que estamos teniendo con el nuevo gobierno que entra con todo un tema de la cruzada nacional contra el hambre, que a lo mejor algunos de ustedes han oído ahí, pues que refleja pues algo que estaba ahí abandonado por gobiernos anteriores de ignorar una realidad, así estaba el gobierno en el otro 40%, el que ignora que existe un problema. Y bueno, ahí tuvimos la fortuna, la suerte de poderle hacer llegar un documento al licenciado Peña Nieto diciéndole, este problema está serio
Y esta es la manera en que nosotros como asociación estamos contribuyendo y pensamos que podemos contribuir con las iniciativas que usted trae. Y al siguiente día, que fue la toma de protesta, menciona en sus 13 puntos importantes el tema de la cruzada, ¿no? Y bueno, sinceramente, por la juventud de nuestro presidente y las ganas de cambiar el mundo, etcétera, pues de alguna manera asume esa iniciativa, pero pues sin mucha planeación, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Sin mucha planeación y pues en un constante aprendizaje sobre la marcha, ir corrigiendo cosas, ¿no? En eso estamos y bueno, pues ¿cómo le vamos a exigir al gobierno que va entrando, que tiene 8 meses que empezó a agarrar todo un tema, cuando nosotros como sociedad tenemos 20 años trabajando en el tema del hambre, ¿no? En el caso de los bancos de alimentos, pues es muy difícil, es casi imposible que entiendan todo de golpe, ¿no? Pero ¿cómo se puede contrarrestar eso? Precisamente estando presente con ellos, acercándose a ellos, exponiéndoles los puntos de vista. Lo tenemos que hacer como sociedad, si no lo hacemos, pues es parte de nuestra irresponsabilidad. Entonces, estamos tratando de generar pues, decisiones, influyendo en decisiones de gobierno, en este tema particular de lo que es el hambre. Yo sé que hay muchas organizaciones aquí de distinta índole, pero esa es la manera en que tenemos que pues, participar y hacer ver cuál es la realidad que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, esa es la parte de que tenemos que tomar nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer a los patronatos, a los consejos? Pues básicamente pues, en primer lugar, este tipo de foros, ¿no? que son tan importantes, ¿no? En cuanto a intercambio de experiencias y cultura, cosa que no había hace muchos años, ¿no? No había una cultura de capacitación hacia las organizaciones de la sociedad civil. Es reciente pues todo este tema, que mucho de ello lo hemos traído de otros países, principalmente de Estados Unidos, y que pues nos da una idea del avance que ellos tienen y cómo irlo nosotros incorporando en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que de alguna manera dividirnos, ¿no? Cuando estamos metidos en estas cosas, nos tenemos que dividir como personas, ¿no? O sea, por un lado está la familia, está el negocio, y por otro lado está la responsabilidad social, ¿no? Entonces a veces como que se nos presentan las disyuntivas y ¿para dónde corro, no? O sea, ¿qué es lo primero, qué es lo más importante? Y es donde pues tenemos que coordinar nuestra actividad personal y darle la debida prioridad a las cosas y asumir los compromisos que tenemos, ¿no? Aquí nomás como un ejemplo de lo que nosotros hacemos y un poquito para conocimiento y pues parte del cobro que le hago al Centro de Fortalecimiento, darle un poquito el anuncio publicitario de lo que hacemos. Pues un poquito, no sé si muchos de ustedes recordarán que a México se le llamaba el cuerno de la abundancia, algunos todavía recordarán eso. Realmente nuestro país es un país muy rico, en donde hay comida para todos, y sin embargo tenemos aquí un problema con 28 millones de personas que carecen de acceso a la alimentación. Entonces, pues esto realmente es una realidad que ofende, ¿no? Que duele el que se siga dando y que en el cual trabajamos pues muchas personas, no las suficientes, pero ya tenemos pues una presencia en donde pues atendemos aquí a 1.200.000 personas, los 65 bancos de alimentos, y bueno, el camino para recorrer pues es muy grande, ¿no? Entonces tenemos que ingeniárnosla para buscar cómo contribuir y cómo apoyar más la cuestión de que haya mejores políticas públicas, más participación de la gente en apoyo a esta causa. Y bueno, esto nos da una idea
del potencial que tenemos, porque realmente con la mitad del alimento que se desperdicia en México le daríamos de comida a los 28 millones de mexicanos, con la mitad de lo que se tira. No hay que producir más, con la mitad de lo que se tira. Entonces tenemos un reto pues inmenso de tipo logístico. El problema de la pobreza es un problema de distribución, no es un problema de que no haya, es un problema de distribución, de que está en el lugar en donde no debe de estar. Entonces es una lucha que tenemos como miembros de la asociación y bueno, es parte de lo que estamos trabajando ahí a nivel de gobierno, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra percepción de que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer y se puede hacer mucho, y tenemos que convencer a ese 40% de personas que creen que ya no se puede hacer mucho y hacerlos participar, invitarlos a que se sumen, ¿no? Hay una organización que me tocó conocer hace como un mes, que promovieron unos chavos ahí del TEC de Monterrey, que se llama Diseña el Cambio. Esta organización me llamó mucho la atención por la sencillez de cómo aborda el tema. No sé si alguno de ustedes ya tienen conocimiento de esta organización. Los niños de las escuelas primarias están cambiando México. O sea, a través de esta organización, de todas las categorías y niveles de escuelas, desde muy humildes hasta las más que tienen mayor nivel de ingreso, ¿no? Y con una metodología súper sencilla, utilizando la tecnología que ahora está a la mano, que son las computadoras. Yo les invito a que entren a esa página y que la naveguen y vean cómo el año pasado atendieron a 10,000 escuelas e impactaron a 1 millón de niños en México. Esta organización Diseña el Cambio, Diseña el Cambio se llama. Así como dice aquí, se meten ahí a Google, nomás le ponen Diseña el Cambio y se van a la página. Y está súper sencillo, o sea, es una invitación a que el niño sienta, que le dicen el maestro lo guía, le dice, a ver, ¿qué problema sientes tú que hay aquí en tu escuela? Y le dicen, pues que los baños están sucios, o que hay mucho bullying aquí en la escuela, o que las calles para llegar a la escuela están sin pavimentar, etcétera, ¿no? Y en fin, estas gentes, mediante esta metodología, están cambiando México. Y entonces les dicen qué sienten, se ponen de acuerdo y les dicen, a ver, hagan una mesa redonda, júntense, solos no pueden, y hacen su proyecto, lo presentan, imaginan la solución, cómo hay que hacer la solución, después la implementan a través de hacerla, y después, una vez que la terminan, que resuelven el problema, hay cientos, ya hay miles de ejemplos de soluciones. Hay unos niños de una escuela primaria que resolvieron la contaminación del río Tijuana, por ponerles un ejemplo. O sea, se movieron, fueron ahí a tocar las puertas al presidente municipal, a decirle, llevarlo ahí para que viera el problema que había y a exigirle a todas las partes que generaban la contaminación, y ya lo arreglaron el problema. Y aquí no es de poner dinero ni poner nada, simple y sencillamente ir a gestionar cosas, ¿no? Que esa es la parte importante. Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros en nuestra organización, sin ningún 5, ponernos a pensar como grupo y diseñar cuál es mi proyecto, cuál es el proyecto de nuestra organización, cómo lo queremos implementar, ¿no? Aquí un poquito ya entrando en el materia de lo que me pedían, de visión estratégica y el rol del presidente, de la organización. Yo creo que lo que menos debe hacer un presidente es estar sentado detrás de un escritorio, ¿no? Tiene que ir a meterse a las raíces de la organización, estar en contacto con cuál es la esencia de la organización, y participar activamente como el principal voluntario de la organización, ¿no? Aquí un poquito el tema es el consejo de administración y la visión estratégica, ¿no? Me ha tocado estar en varias organizaciones. Una de ellas me tocó principalmente pues, fundarla, que es la Fundación Juana Barrete y Guerrero,
y como que es diferente la función del presidente en una organización que no tiene estructura, que no tiene nada más que la pura voluntad de 3 o 4 miembros de la sociedad que quieren echar a andar el proyecto, porque pues ahí no hay director y no hay consejo, no hay nada, ¿no? Entonces empieza uno pues metiendo las manos al lodo, como dicen, ¿no? Y bueno, esa parte, y es diferente a una organización que ya viene caminando, como en el caso del Banco de Alimentos de Hermosillo me tocó, ya tenía 2 años de fundado, y pues es diferente, ya hay un gerente, ya hay un coordinador de diferentes funciones. Entonces, pues al final de cuentas tenemos que crear nuestra misión y la visión de manera conjunta con las personas que están iniciando el esfuerzo, o revisarlo en dado caso, el que ya está cuando entra en funciones el presidente, y decir, bueno, pues vamos a revisar si la función que queremos, la misión que queremos es la que realmente responde en el largo plazo a lo que pretende la organización, ¿no? Entonces tiene que estar definida claramente, y bueno, lo que genera pues una misión no muy clara, no muy definida, pues es que pues el consejo pierde mucho tiempo, ¿no? Aquí, esta es la parte de que pues un consejo, pues ahí empiezan a dar muchas opiniones, no se ponen de acuerdo, ahí al director lo hacen bolas aquí, y no sabe para dónde arrancar, si le hace caso a uno, le hace caso a otro, y finalmente sucede mucho que hasta renuncian consejeros, ¿no? Y se van porque no hay una claridad en las cosas, ¿no? Y se desaparecen de los consejos, ya no van, no hay motivación. Entonces, eso y ese es papel del presidente, curiosamente, el mantener y el responsabilizarse de crear o de revisar la misión, porque eso finalmente es lo que mantiene atado al voluntario consejero, porque finalmente son voluntarios, somos voluntarios todos, ¿no? Entonces, si partimos de esa revisión o de esa creación de esa misión, pues eso va a definir el éxito o el posible fracaso o estancamiento de la organización, en donde puede no seguirse impulsando, ¿no? Entonces, en la otra parte, pues ahí se ve que pues, hay un consejo donde se abre la discusión, se ponen de acuerdo, al director le dan directrices muy claras, el camino, el rumbo es comprensible por todos, y bueno, ahí ya se camina hacia el mismo objetivo, ¿no? Esta experiencia a mí me tocó vivirla en las dos partes que les digo, en la parte de la Fundación Juan Navarrete, pues me tocó crear la misión, y bueno, es una organización que ahorita, junto con los otros consejeros que iniciamos esta iniciativa, pues es una organización que atiende a 6 centros comunitarios ahí en la ciudad de Hermosillo, y tenemos programas de formación humana en cada centro comunitario, y ahí pues me tocó la creación. Cuando entro al Banco de Alimentos de Hermosillo ya estaba creada la misión, ya estaba funcionando, la parte de la revisión, pues yo estuve ahí en el consejo casi 10 años, siendo consejero nada más, y a los 10 años ya me toca la presidencia, y vemos claramente la necesidad de revisar la misión, y revisamos la misión. Ya no podíamos recibir un gramo más de alimento por la limitación de las instalaciones que teníamos, y había consejeros de que decían, no, ya con esto que tenemos es suficiente, no necesitamos más. Pues sí, pero se deja de acopiar mucho más producto, y que no lo estamos captando, y hay mucha más necesidad, y bueno, había así como que diferencias de opinión entre los consejeros, y pues me tocó contratar a un facilitador para que nos pusiéramos de acuerdo en la visión, en el objetivo a alcanzar, y pues llegamos a la conclusión de que teníamos que tener unas nuevas instalaciones. Los que no estaban convencidos se convencieron, no por imposición, sino por convencimiento propio, y llegamos a enfocar los esfuerzos a tener unas nuevas instalaciones, y de ahí llegamos en 4 años a tenerlas, ¿no?
con una inversión de cerca de 25 millones de pesos, y que es lo que esperamos que aquí en Chihuahua también pase, ¿no? Tomás, aquí necesitamos un banco de alimentos con todas las de la ley, como para que pueda aprovechar todo el alimento que hay aquí y que se deja de acopiar, ¿no? Y en Ciudad Cuauhtémoc también, ¿verdad, René? Entonces, esa parte, pues es muy importante, ¿no? O sea, tener la visión positiva, ¿no? De futuro, a dónde queremos llegar. Esto nos va a beneficiar a todos, o sea, ese es la luz que alinea a todos. Desde ese momento en que acordamos todos que necesitamos unas nuevas instalaciones, pues unos se movieron a conseguir el terreno, otros a conseguir recursos con Nacional Monte de Piedad, otros a hacer colectas ahí con los supermercados de Hermosillo para que nos dieran redondeos, con Oxxo, en fin, con muchas acciones que todas estaban jalando para el mismo lado, y afortunadamente se pudo dar ese gran paso, ¿no? Que necesitábamos, y que bueno, es parte de la responsabilidad del presidente del Consejo generar ese ambiente positivo de colaboración, ¿no? Lo mismo nos pasó en la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos a nivel nacional. También me tocó el año pasado asumir la presidencia, y también traíamos otra misión y otra visión, o sea, queríamos ayudarle y resolverle el problema a todo México, el bienestar social y progreso de todo México, pero es una cosa súper amplia que estaba desenfocándonos hacia dónde nos queríamos dirigir. Y después de año y medio, con participación del TEC de Monterrey, con 3 despachos de consultoría, porque ahí sí, en la Asociación Mexicana, pues ya somos un órgano colegiado mucho más grande, en donde el país está dividido en 9 regiones, y hay una mesa directiva. Para poner de acuerdo a tanta gente no está tan fácil, y sobre todo cada quien con una idea así de decir, no, pues es que yo quiero que sí, nosotros hacemos, damos talleres de formación humana, hacemos muchas cosas, pues sí, pero como asociación, como conjunto, tenemos que centrarnos en cuál es el valor que nosotros le agregamos a la sociedad, ¿no? Y llegamos a esta misión. Nuestro distintivo es rescatar alimento. Hay muchas organizaciones que dan alimento, ¿no? Casitas de monjas, etcétera, que atienden a niños, ancianos, a enfermos, etcétera, pero pues ellos van y compran el producto a los supermercados, y nosotros no. Nuestra misión es rescatar alimento antes de que vaya a ser destinado al desperdicio, a la basura, o que simple y sencillamente se queden en los campos agrícolas, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que duró año y medio. Finalmente nos pusimos de acuerdo, rescatar alimento para reducir el hambre y mejorar la nutrición de la población vulnerable en México. O sea, nosotros rescatamos y mejoramos la nutrición, no le garantizamos que le vamos a dar la nutrición correcta. Eso ya es materia del Estado, del gobierno, en su reforma al artículo 4 que la legislatura pasada se aprobó. Ahí sí es obligación. Entonces nosotros llegamos y le decimos, nosotros te ayudamos, pero no le vamos a garantizar al mexicano que le vamos a cumplir todos sus requerimientos nutricionales. ¿Por qué? Somos una organización de la sociedad civil que pues, es un trabajo voluntario el que hacemos, y hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Si el gobierno nos ayudara a garantizarlo, que podría ser un conducto, pero eso no está muy cercano de que suceda, ¿no? Bueno, entonces es un poquito la parte de, pues la misión, pues es el fin de la organización, pues cambiar vidas, salvar vidas. Yo creo que cuando estamos realmente en contacto con la misión de nuestra organización, cada uno, pues ahí es donde nos comprometemos y vemos que podemos realmente hacer ese cambio, ¿no? La visión pues debe ser retadora, positiva. La mayoría de las visiones son a un plazo determinado, ¿no? En la mayoría de los casos, no necesariamente, pero sí, pues debe ser esperanzadora, sobre todo alcanzable, con el compromiso de toda la organización y apoyada con la fuerza de su líder, en este caso el presidente del Consejo, ¿no? Aquí un poquito, no sé cómo vamos con los tiempos, vamos más o menos, ya, muy bien, gracias. Aquí pues realmente el rol del presidente de una OCC
pues tiene que ser con algunas características, pues debe ser incluyente, ¿no? Que invite a los miembros del consejo a participar, a los miembros de la organización, de los que forman parte de la estructura, sobre todo al director, que lo inviten, que le tomen en cuenta su opinión, y esa es una parte que el presidente tiene que marcar ese rumbo, ¿no? Ser un facilitador, repartir las cargas, pues siempre hay muchas tareas que hacer en una organización de la sociedad civil, repartir las cargas entre todos, la comisión de procuración de fondos, la comisión de asuntos legales, la comisión de administración, se pueden crear tantas comisiones como sean necesarias, de eso depende del presidente que proponga y que obviamente el comisionado acepte, ¿no? Entonces, esa es una parte, no se puede hacer todo. ¿Qué nos pasa en las organizaciones de la sociedad civil? Muchas veces que se queda el presidente y un segundo a bordo con toda la chamba, y eso pues, eso marca el paso, el avance de la organización. Se caminan muy despacito las cosas y no se tienen logros retadores, ¿no? Atributos, desde el momento que se piensa en invitar a un consejero, pues se debe, todos los libros, esto ya es más teoría, ¿no? Porque aquí en México todavía nos hace falta recorrer un poquito más este camino, pero en teoría debíamos de buscar las 3T que le llaman, ¿no? La T de disponibilidad, tiempo, que cuando se necesite hacer una junta, cuando se necesite asistir a un congreso, cuando se necesite, pues existe el tiempo de parte del consejero, ¿no? El talento, pues obviamente cada quien desde su experiencia profesional o empresarial trae una experiencia y de alguna manera esa experiencia es la que se busca que se traiga cuando se invita a un consejero, ¿no? Y la tercera, que es lo que le llaman el tesoro, las 3T, por eso es que así le dicen los americanos, pues que aporte dinero a la organización. Y no tiene que ser una gran cantidad de dinero, ¿no? Pero que sí aporte una cantidad, que se comprometa a una cantidad mensual, porque ¿cómo puedes irle a pedir a un donador dinero si te pregunta, ¿y tú qué le estás dando? No, pues yo voy a las juntas. Pues sí, qué padre que vas a las juntas, pero pues ponle lanita, ¿no? O sea, eso luego lo percibe el donador, no se necesita demasiado darle vueltas, ¿no? Entonces, debiéramos en todas las organizaciones de la sociedad civil que nuestros consejos pongan una cantidad anual, una cantidad simbólica, pero que pongan, porque esa es la manera en cómo tú generas tu autoridad moral para pedirle a otros, ¿no? Entonces, lo que les comentaba aquí, el proceso de inducción para participar con efectividad en un consejo, es muy importante la inducción, ¿no? El cómo llevar al consejero, al nuevo invitado, al punto donde se ejecuta el último fin de la organización. Nosotros en los bancos de alimentos llevamos a los consejeros al banco de alimentos a que se pongan a hacer despensas con nuestra gente, con los voluntarios. La mayoría de las personas que colaboran en un banco de alimentos son voluntarios. Hay un empleado por cada 10 voluntarios. Eso es lo que nos permite a nosotros trabajar con esos costos tan bajos y poderle ayudar a mucha más gente, ¿no? Entonces, si no llevamos a nuestros donadores potenciales, a nuestros consejeros, al banco, y de ahí se van a una comunidad a entregar el alimento o a una institución, pues queda trunco el conocimiento del consejero que va a participar en la toma de decisiones. Entonces convertimos a los consejeros en analistas financieros. Digo, para hacer análisis financieros, pues yo creo que muchos traemos ya esa formación. O sea, el trabajo, el tiempo dedicado a hacer el análisis financiero de la organización no debería tomar más de 10 minutos en las juntas de consejo que debemos de tener. Todo lo demás debe estar cómo vamos a hacer más con lo que tenemos. Esa debe ser la labor realmente del consejero. La parte financiera siempre es importante, la parte de transparencia, claro, todo eso es muy importante, la sustentabilidad, pero ese no es el fin de la organización y muchas veces
tenemos consejeros que quitan mucho tiempo al consejo en estarle preguntando que si apagó la luz de la sala de juntas cuando salió o no, porque con eso ya se va a ahorrar más dinero. No es la función de un consejero esa. La función de un consejero es transmitir experiencia, apoyar al director, eso es lo más importante, apoyar al director, definirle claramente cuáles son sus metas, definirle cómo va a ser evaluado y evaluarlo y retribuirle, o ya sea en reconocimiento o de manera económica. Eso nos hace falta mucho a los consejos de las instituciones. Entonces, si no hacemos la labor de inducción, pues se pierde una gran oportunidad de que ese consejero en el tiempo que dure funcione como debe de funcionar, ¿no? Entonces, porque en la medida que él conozca, va a tomar conciencia y va a asumir un compromiso y va a ejecutar acciones, ¿no? Y se los digo yo, en lo personal, cuando me invitaron al Banco de Alimentos de Hermosillo, pues no había esta inducción, tenía 2 años. ¿Cuál inducción? Oye, es que tu amigo te invitó, oye, vente, vamos a hacer. No, no puedo, le dije, tengo que hacer ahí, te estoy ayudando al patronato de la Costa de Hermosillo. No, no, tú ven para acá. No, pues no puedo, le dije, no puedo. Y luego de repente el domingo me encuentro en la sección de sociales, pues que el ingeniero Federico González forma parte de la mesa directiva del nuevo del Banco de Alimentos de Hermosillo. Entonces ya no le pude decir que no a este cuate, y entonces empecé a asistir, pero me tardé 3 años. 3 años me tardé en entender qué hacía el Banco de Alimentos, porque no había un proceso de inducción, de capacitación. Iba a las juntas y a escuchar que mueven las lechugas para allá y llévate los tomates para acá y llévaselo a tal fulanita comunidad y que ya abrimos tal institución. Y eso pues realmente es un tiempo pues muy largo para que pueda funcionar un consejero. Entonces, ¿por qué? Porque faltó la inducción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera este es la parte del rol del presidente. Las relaciones intersectoriales, pues aquí nos hace mucha falta a todas las organizaciones tener mucha interacción con diferentes actores que promueven pues obviamente el desarrollo del país, ¿no? A niveles de gobierno, muy pocas veces nos acercamos al gobierno a tratar de, a ver qué estás haciendo tú en materia de que si es niños contra el cáncer o que si es contra ancianos o en fin, el tipo de organización que sea. No nos acercamos al gobierno para ver qué está haciendo. Y eso nos hace mucha falta, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal como municipal, ¿no? También a nivel empresarial no nos hace falta dedicar más tiempo a interactuar, presentar el trabajo que hace nuestra organización al sector empresarial, tocar puertas, ¿no? Generalmente nos acercamos con la idea de irles a pedir dinero, pero no presentarles qué es lo que hace nuestra organización, qué es lo que los va a llevar al compromiso, ¿no? Entonces, también en lo académico, todas las universidades, centros de investigación, tienen dentro de sus objetivos ayudar a organizaciones de la sociedad civil, pero por falta de tiempo, por las razones que ustedes gusten y manden, no nos acercamos a las universidades, y ellos son fuente de mucha materia prima humana para poder tener trabajo voluntario. Nosotros tenemos mucho contacto con la cuestión académica, nos ayudan en el evento anual que tenemos por un México sin hambre, el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Todos los que prestan el servicio militar, hacemos un convenio con la Sedena y nos prestan a cerca de 30,000 muchachos para que ese día recolectemos alimento en las ciudades donde están los bancos de alimentos. Entonces, sí nos hace falta mucho interactuar más con instituciones y con otras organizaciones de la sociedad civil también. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil con las cuales podemos hacer alianzas y que no las hacemos porque nos falta tiempo, porque no nos entendemos o porque no nos damos el tiempo para conocer qué hace la otra organización. Nos hace falta foros, muchos foros estatales, municipales, para que se conozcan las organizaciones de la sociedad civil
en el municipio en donde estamos y saber qué es lo que hacen para poder hacer alianzas con ellos, ¿no? Ese es el camino, porque no hay recursos suficientes de nuestra organización para poder hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿no? El caso particular, nosotros vamos a hacer una alianza con Diseña el Cambio, para a través de nuestras comunidades que atendemos en todo el país, que ellos introduzcan su modelo para que establezcan su programa de atender a comunidades. Hicimos un intercambio, me dijo, mira, la plataforma computacional me costó $1 millón, te la paso a ti gratuitamente para que ahí suban todos los contenidos de capacitación que requiere los bancos de alimentos del país. O sea, nomás fue sentarse a platicar con él entendió que nosotros podíamos ser un aliado para ellos, a mí me encantó la plataforma y la adoptamos, y ya tenemos a gente del TEC de Monterrey ayudándonos a adaptar la plataforma para que nosotros subamos contenidos de capacitación para nuestras trabajadoras sociales, para nuestros procuradores de alimentos, para nuestros contadores dentro de los bancos de alimentos. Entonces, pues nomás hace falta de repente, oye, pues ¿qué haces tú y qué hago yo? Y se hace, como dicen allá en Sonora, en mi tierra, ya se hizo la machaca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte. Aquí estamos haciendo alianza con la Zagarpa, aquí está nuestro secretario de Agricultura, y estamos haciendo un programa, buscando crear un programa nuevo de rescate alimentario en campo, y estamos ya por firmar un convenio con ellos, y es parte de esto, ¿no? Es parte de irles a buscar. Sé que da mucha, a veces, tedio ir a buscar al gobierno, ir a tocar la puerta, de que nos digan que no, pero finalmente es otro donador más, hay que verlo como eso, es un potencial donador más, y por lo mismo que nos compartía nuestro compañero Agustín Coppel, pues es muy ineficiente en muchos aspectos el gobierno para invertir el recurso que nosotros nos cuesta muchísimo el pago de impuestos que hacemos. El dinero no es del gobierno, o sea, es de nosotros, pero lo invierte mal. Y mientras no tengamos presencia, la única manera de tener presencia ante gobierno es a través de organizaciones de la sociedad civil. No podemos ir en lo individual a irle a gritar ahí al secretario de Hacienda o al funcionario en turno de lo que compete como persona física. La única manera como podemos influir es como una organización de la sociedad civil. Y pues con esto yo creo que concluimos la presentación.